Gloria a Dios, gloria a Dios. En esta oportunidad, mis hermanos y amigos, hemos estado tratando un tema muy especial, un tema muy importante con el pastor Mario Prado. Y la verdad que tenemos mucho que hablar con relación a lo que la Biblia nos enseña y especialmente para todos aquellos que manejan las redes sociales, que de una u otra manera están conectados. En el libro de Daniel, capítulo 12, el verso 4, dice la Biblia que en los últimos tiempos, Pastor Mario, la ciencia se aumentaría. Entonces, aún la iglesia de hoy en día tenemos que estar advertidos, pastor, de lo que está pasando en el mundo entero, porque vendrá mucho engaño. En los últimos tiempos vendrá mucho engaño, porque las religiones se han puesto como una potencia. Y pastor Mario, yo tengo entendido de que realmente los dos puntos por los cuales han ocurrido las grandes guerras ha sido por la política y ha sido por la religión. El desacuerdo. Entonces hay un desacuerdo entre el Islam, el catolicismo, el cristianismo y el hinduismo. Exacto. Las religiones más potentes. Sí, entonces ahora nosotros los cristianos evangélicos, lo vamos a decir, Pastor Mario, públicamente, no estamos de acuerdo de la manera como se está manejando el catolicismo, especialmente, que es una de las religiones más grandes del mundo. Sí. Obviamente tenemos el Islam, tenemos que es el número uno. El hinduismo y tenemos el cristianismo, lo que es el evangelio. Sí. Nosotros los evangélicos no somos personas ignorantes, somos conocedores de la palabra del Señor y nos empapamos de ella. Hay armas que el Señor nos dejó a nosotros los cristianos, que es la oración, la Biblia, la fe, el amor, la esperanza. Y también nos dejó el Señor la unidad dentro de los ministros, dentro de los pastores. Entonces, el llamado que le hacemos hoy en día a todos aquellos que están manejando de una u otra manera las redes sociales es de que tengamos mucho cuidado lo que oímos, a quién oímos y por qué lo oímos. Entonces, ¿por qué, Pastor Mario, es que en los últimos tiempos se ha levantado tanta falsedad? El Señor mismo dijo que en los postreros tiempos vendrían falsos profetas, ¿verdad? Falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, no nos extrañamos que lo que la Biblia dice se está cumpliendo. Porque aquí están las profecías. Claro. Y todo se tiene que cumplir al pie de la letra. Y estamos viendo que se está cumpliendo. Sí. Habla de una organización apóstata, usurpadora y falsa. La tenemos. Sí. Sí. La tenemos. Ahora, ¿pero cómo podemos conocer, pastor, la verdadera iglesia? ¿Cómo nosotros? ¿Qué características? ¿Cuáles son las características que debe tener la iglesia verdadera de nuestro amado Señor? De Dios, la iglesia de Dios, dice la palabra. En primer lugar, yo creo que si yo soy una persona que no estoy yendo a ninguna iglesia, pero que de repente el Espíritu de Dios me toca para que yo vaya a un lugar y me congregue, Pastor Mario, yo creo que si yo veo monumentos, veo idolatría, veo paganismo, veo que hay cosas que dicen que no es pecado, que no sé qué, que quieren ocultarlo, yo tengo que escapar de ahí. Yo no me voy a quedar ahí, número uno. Número dos, si soy la persona que llego a un lugar y veo que está eso, yo me aparto. Pero vengo y voy a buscar realmente dónde se mueva el poder del Espíritu Santo. Yo creo firmemente, Pastor Mario, en los milagros. Las sanidades. Yo creo en el bautismo del Espíritu Santo. Creo también en que nosotros, cuando somos bautizados por el poder del Espíritu, hablamos nuevas lenguas. También creo, Pastor Mario, en la convicción. Escuchen bien, en la convicción que cada creyente debe de tener al Dios que le sirve. Entonces también, Pastor Mario, creo, y lo digo públicamente, creo que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo.
que Dios no habita en templos hechos de mano de hombres. Aunque tu iglesia, aunque tu edificio cueste millones de dólares, Dios no mora en paredes. Eso es lo, Pastor Mario, lo que yo creo. Entonces, pastor, usted me preguntaba, ¿cómo identificar realmente a la iglesia verdadera? Bueno, sencillamente, la iglesia verdadera, en primer lugar, si hablamos de una aglomeración de personas, no existe. No existe. Los verdaderos somos nosotros. Que si yo voy a un lugar, ese lugar va a ser cambiado, ese lugar va a ser transformado. Y yo voy a ser el que voy a doblar rodillas, voy a clamar a Dios, me voy a humillar en su presencia. Entonces, Pastor Mario, la iglesia verdadera no consiste en edificios. Yo creo que consiste en un corazón humilde que esté dispuesto a adorar a Dios. Yo creo que la mala interpretación, vea, de que nosotros tenemos, quizás, bueno, todos, por lo general todos, que al ver una casa que nosotros llamamos casa de oración, ¿verdad? Porque el Señor dijo que su iglesia se iba a llamar casa de oración, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se iba a llamar casa de oración? Porque ahí está la iglesia unida. Sí, sí. O sea, el cuerpo de Cristo no son los bloques. El cuerpo de Cristo somos nosotros. Entonces, al estar reunido el cuerpo de Cristo dentro de la estructura, que gracias a Dios que también las tenemos, ¿verdad? Porque no creemos que esa es la iglesia, verdaderamente lo hacemos para poder adorar a nuestro Dios dentro de esa iglesia. Entonces, ese lugar, dice la Biblia, que se convierte en puerta del cielo y en habitación de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios mora en medio de su pueblo. Entonces, pero yo le hablé de las características, ¿verdad? Y una característica primordial es que la iglesia de Dios, oiga bien, tiene que tener Jesucristo la primacía en ella. No nadie más. Nadie más. Aquí el primado de Pedro queda votado. Aquí el primado de Pablo queda votado. El primado de Bernabé queda votado. Porque aquí el único primado que hay se llama Jesús de Nazaret. Eso es lo que tiene que mantenerse y permanecer en medio de la iglesia de Dios. La primacía de Cristo, ¿verdad? Cristo tiene que ser el centro de ese grupo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la cabeza y el cuerpo es Jesucristo. Nosotros solo somos miembros en el cuerpo. Por ejemplo, usted puede, fíjese que hay una cosa que usted puede quitarse la mitad de un dedo si quiere. Lo puede perder. Entonces usted quedó sin ese cuerpo, ¿verdad? Sin eso. Pero el cuerpo no se muere. No. Hay mucha gente que se va de las iglesias, de las congregaciones. Hay mucha gente que se aburre de caminar en el evangelio. Pero la iglesia no se muere. No. La iglesia no se acaba. Porque el cuerpo al cortar... Ahora, si le cortan la cabeza, sí. Sí. Pero si Jesucristo es la cabeza, ¿cómo es posible? Entonces la iglesia verdadera realmente tiene que ser Jesús el centro. La iglesia, por eso yo digo que tiene que ser Cristo centro. ¿Y el avivamiento? ¿Debe de haber avivamiento espiritual o no? ¿O tiene que ser una iglesia, una iglesia así solemne, una iglesia calmadita, donde no se levanten las manos? ¿Cómo debe de ser? No, la iglesia tiene que ser una iglesia avivada, una iglesia viva. No que esté... No, Dios no quiere una iglesia muerta. Es más, no me recuerdo en qué versículo dice que solo los valientes... No, ¿qué más dice? El reino de los cielos sufre violencia. Ajá, y solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Ahora, los valientes están haciendo algo para que sea violentado el reino. Porque dice que sufre violencia. El reino de los cielos sufre violencia. Por causa de los valientes. Ajá. De nosotros. Entonces debemos de ser violentos. Ahora, ¿qué es lo contrario de violencia? O sea, no una violencia destructiva. No. ¿Verdad? Pero sí, yo creo que cuando uno está orando al Señor... Está violentando el mundo de las tinieblas. Entonces, nosotros verdaderamente tenemos que ser... ¿Sabe una cosa que me estaba llamando la atención antier? Es que se me vino a la mente que dice
que son más sagaces los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz. Y yo me quedé y yo pensaba y decía, ¿en qué es esto? ¿En qué? Y yo decía, ¿en qué, Señor? ¿En qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Porque si usted sabe, el que anda en tinieblas, ese se avienta y le vale, aunque sabe que va para el infierno. Bueno, ahí está esta organización, mire cómo se tira. Sí. Creyendo en todo palo y toda madera y todo engaño y todo muerto que le pongan como santo, ellos creen. Que hacen milagros, que hacen esto. Ni María pudo hacer un milagro. Iba a hacer un milagro un muerto. Hasta al Dios de la muerte lo tienen por ahí, ¿va? Moloch, un dios pagano, sí, del mismo corazón de las tinieblas. Sí. Entonces, ¿qué sucede verdaderamente cuando esta gente es engañada? Dice la palabra que Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que pasa. Ahora, Los matan. Pastor Mario, realmente a los sacerdotes católicos les conviene que la gente salga de la ignorancia o que se mantengan en ignorancia. Oye, ¿y entonces de qué van a vivir? ¿Al salir de la ignorancia? El pueblo al salir de la ignorancia. ¿Qué pasó verdaderamente cuando usted se recuerda cuando el pueblo de Israel vivía en la ignorancia de que verdaderamente le daban culto al becerro y también le daban culto a la serpiente, ¿verdad? Entonces, verdaderamente Dios se airó contra ellos. Y cuando se les abrió los ojos a ellos, le mandaron a Moisés que destruyera. ¿Verdad? Yo creo, no sé si fue Moisés el que la destruyó. Moisés le dio la orden a Josué. A Aarón. Okay. Y lo corrigió tan duro que le dijo, van a meter ese becerro, lo van a moler, dice la Biblia que lo molieron como arena. Aserrín, y lo tiraron en las playas. Para que lo llevara. Para que el agua lo llevara, porque el pecado de idolatría estaba dentro del corazón de los israelitas. ¿Y sabe que eso se llama adulterio? Porque el Señor dice que Él es celoso y que Él no comparte su gloria con nada, ni con ningún Dios. En ningún otro. Otra de las cosas que me llama la atención es que dice que no hay que hacerse imagen ni Dios de lo que está en el cielo. Debajo del cielo, en la tierra y debajo de la tierra y debajo de las aguas. No hay que hacerse absolutamente nada. Entonces, ¿qué puede usted verdaderamente decirle sobre esto a estas organizaciones que tienen estas clases de cosas? Yo lo que les voy a decir es, si tú perteneces a una organización, ya seas una monja, o eres un monje, o un monaguillo, o eres un sacerdote católico, porque yo te voy a decir algo, tú tienes oportunidad. Mientras hay vida, hay esperanza. Y si tú tienes la oportunidad de entrar en el reino de Dios, salte de la ignorancia, sal de esa iglesia donde te están engañando, donde te están manipulando, donde supuestamente, creo que murieron tus padres, tu tío, tu primo, donde tú nunca sabes dónde está, porque el purgatorio, te voy a decir algo, no existe, es mentira del diablo. El bautismo de niños tampoco existe, eso es pura mentira. Y la virginidad de María tampoco existe. No existe tampoco el tal de que los curas no se casen. Eso, el celibato, es una mentira. Tampoco existe la ascensión de María. Eso es mentira. Yo no lo he encontrado en la palabra. Pero si tú eres un católico que crees y tienes citas bíblicas, mándame un texto. Escribe en la parte de abajo del video y pon un texto ahí escribiendo la cita bíblica. Escucha bien, porque si eres un católico y el mensaje es para ti, si tú eres un cura, un sacerdote o eres Luis Toro o quien tú seas, ponme abajo del comentario una cita bíblica donde hable del primer bautismo de niños, donde haya un nombre y una fecha cuando ese niño se bautizó. Si tú la encuentras, yo me comprometo a hacerme católico. También muéstrame una cita bíblica donde diga que Jesús nació, una fecha de nacimiento del 24 o el 25 de diciembre. Si tú me mandas esa cita bíblica,
yo me voy a hacer católico. Y también si tú me muestras la virginidad de María, cuando María quedó virgen después de de nacer Jesucristo. Dice la Biblia que Jesucristo es el primogénito de María. Quiere decir que hubieron más nacimientos. Y esto yo lo digo para todos los católicos que son arraigados al catolicismo. Esto no te lo va a predicar ningún sacerdote católico, ni el cura Luis Toro te lo va a predicar, porque él te está engañando. Él trata de jugar con la Biblia y de jugar con los sentimientos de las personas. Entonces, Pastor Mario, el mensaje que yo les doy a ellos es de que si estás hundido y sumergido dentro del paganismo, dentro de la religión, tienes que, mira, ver cómo haces para conocer la Biblia, la palabra del Señor. Es bien fácil para que ellos lo puedan hacer. Vamos a ver cómo lo hacen. Vengan a Cristo. ¿Qué tienen que hacer? Venir a Cristo y reconocer a Jesús, que es el único que puede darle salvación a algo. Esta gente, esta organización, se acredita que dentro de ella hay salvación. O sea que nosotros no somos salvos porque no estamos en ella. Dice que somos hermanos separados, es cierto. Ahora, entonces ellos son hermanos desesperados. Porque la desesperación que hay en ellos por obtener la salvación a través de un muñeco, de una creencia pagana, de una falsedad que les han inventado, eso es desesperación. Sabiendo que el único camino que nos lleva al Padre y al reino de los cielos se llama Jesús de Nazaret. Se llama Jesús de Nazaret. Entonces, ¿qué significa esto? Que somos nosotros los que tenemos que tener verdaderamente agarrar la oportunidad, ¿verdad? La oportunidad de reconocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida. Mis hermanos y amigos, no hay otro nombre bajo el cielo por el cual la humanidad pueda ser salva. Ni está en Mahoma, ni está en los dioses de los indios o los hindúes, ni está, es más, ni nosotros te podemos dar la salvación tampoco. La salvación solamente la vas a tener cuando aceptes a Jesucristo como único y suficiente Salvador y entregues de corazón al Señor. Pastor Mario, me gustaría despedirnos de nuestros hermanos que han estado conectados en este debate, o le podemos llamar, o esta conferencia, o le podemos llamar a esta reunión. ¿Cómo podemos hacer para hacerles el llamado a todos aquellos? Porque de repente hay alguien que dice, yo quiero entregarle mi vida al Señor. ¿Cómo podemos hacer, Pastor Mario? Bueno, a pesar de que algunos están llevando una vida por el mal camino, decimos, ¿verdad? Porque aquí nadie vamos a jugar el papel de que no cometemos pecado. Porque la palabra dice que el que dice que no ha cometido pecado, le hace a Dios mentiroso. Primera de Juan, capítulo 3. El que dice que no tiene pecado, no conoce a Dios y le hace mentiroso, y la verdad de esta palabra no está en él, ¿verdad? Ahora, a pesar de que en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12, está escrito para los cristianos con convicción de su salvación, basados en el testimonio de la palabra de Dios, este pasaje también descata el punto clave en la salvación. Vamos a ver, con esto nos vamos a despedir. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Aquí está. Primera de Juan, capítulo 5, ¿verdad? Versículo 11. ¿Lo tiene ahí, pastor? Sí. Léalo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. O sea, este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios, no el hombre. No. Porque aquí ya testifican los hombres diciendo, no, es que en mi iglesia es que hay salvación, porque la iglesia es la que fundó Jesucristo. Yo les puedo mostrar que no. Porque dice la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Y el confesionario, Pastor Mario?
eso... Porque cuando la gente va al confesionario, ahí se le pueden perdonar los pecados, según ellos. Dice el libro de Hebreos que estos sacerdotes están continuamente ofreciendo sacrificios, que los cuales diariamente lo están haciendo y los cuales no pueden perdonar los pecados. Este